Buenos días a todos, especialmente a los asociados de WIS-MX. Mi nombre es David González, soy el director comercial de Bitcoin y quería agradecerles el tiempo que nos dedican a saber un poco más sobre nuestra solución. Bitcoin es una empresa española de software que ya está implantada, como veremos más adelante, en más de 300 nodos de 24 países diferentes. Tenemos casos de éxito en México y estamos muy orientados tanto al sector del ISP como al cliente empresarial, la parte de optimización y gestión de tráfico. Durante la sesión pueden hacer preguntas o transmitirnos sus dudas en cualquier momento usando la opción preguntas de la aplicación y estas serán contestadas al final. Les dejo con José López. José es el CEO de nuestra compañía que se va a hacer cargo de la presentación. Cuando quieras, José. Bien. Muchas gracias, David. Muchas gracias también a los asistentes y a WIS-MX por esta oportunidad para presentar nuestro producto, que lo que intenta es mejorar la calidad y el rendimiento de las redes de ISPs o de clientes empresariales, como decía David. Entonces, ¿en qué casos podemos ayudar? Pues en los casos, por ejemplo, en los que tengan en algunos clientes test de velocidad más bajos de lo comprometido o irregulares, cuando la calidad de video streaming sea baja o tenga cortes, cuando haya problemas de latencia en servicios interactivos como juegos online o como teleconferencias como Zoom, cuando puedan tener usuarios con un uso de la red abusivo. A veces hay ISPs que tienen problemas con algunos clientes que dan a su vez servicio de una forma no autorizada. También, si no tienen ustedes medidas de la calidad de la red de su cliente, nosotros podemos proporcionarles unas medidas que les van a ayudar mucho, y también para aliviar situaciones de congestión cuando podamos reducir el tráfico y también los costes de la red. Y en general, en todos aquellos casos en los que quieran mejorar el rendimiento y la calidad de su red. ¿Y cómo logramos esto? Pues con tres funcionalidades básicas que tiene que aportar nuestro producto. Una es la aceleración TCP, que lo que les da es una red más rápida. Luego está la gestión de ancho de banda, que lo que consigue es reducir la latencia y el ancho de banda. Y por último está la visibilidad de red, que permite que tengan la red bajo control, pudiendo ver qué está pasando en su red. ¿Y dónde este producto, físicamente, en qué consiste? Pues bueno, es un software que se instala sobre un servidor totalmente estándar, basado en Intel o AMD, lo que nosotros les ayudamos a elegirlo en función de las necesidades que tengan de velocidad, de tráfico. Y una vez se instala esto, que es muy sencillo de instalar, como se instala un sistema operativo Linux, el servidor en el que queda instalado pues pasa a ser una máquina, un gateway, un router que se pone en algún punto del camino del tráfico entre sus gateway de Internet y el lado de acceso. ¿En dónde exactamente? Pues eso trabajamos con ustedes. En cada red puede ser un poco distinto. Se trata de buscar el emplazamiento más adecuado para que pues necesitemos menor número de nodos. Puede ser perfectamente solamente uno para toda la red. A veces tienen que ser más. Bueno, esto es lo que podemos estudiar con ustedes. Al final, bueno, pues este nodo se instala y entonces con esto ya pues disponen de las tres funcionalidades que comento. Entonces ahora vamos a pasar a explicarles en qué consisten estas tres funcionalidades. Empezamos con la aceleración TCP, que lo que consigue es que aumentemos la velocidad experimentada por sus usuarios, que no es lo mismo que la velocidad de red que tienen disponibles sus usuarios gracias a su red. ¿Por qué? Pues porque la velocidad experimentada por sus usuarios es la velocidad de sus aplicaciones o de la velocidad a la que se bajan los contenidos desde los servidores de contenido. Y esta velocidad, las aplicaciones en muchos casos no hacen uso de toda la velocidad de red disponible que la red tiene. Y entonces esto lo que da lugar es a que una parte de esta capacidad, de esta velocidad disponible,
quede sin utilizar. Con la aceleración TCP, con la optimización TCP, lo que logramos es que esas aplicaciones, esos servidores de contenido, hagan uso de una forma mucho más óptima de esa velocidad de red disponible. El resultado final, que para sus clientes, siendo la misma red, la red está yendo más rápida y pues son los clientes más satisfechos, menos quejas, una mayor calidad. Y claro, la primera pregunta, uno se pregunta por qué las aplicaciones, los servidores de contenidos, no utilizan toda la velocidad de red que está disponible, que todo el plan de velocidad en lo que le estamos dando en realidad. Y bueno, la respuesta está en los protocolos de transporte, TCP, QUIC, hay varios, ¿no? Son los protocolos que fijan, que determinan la velocidad normalmente en los servidores. Se implementa esto como un software en todos los servidores. Hay en el sistema operativo, el TCP o estas deciden en cada momento cuál es la velocidad óptima a la que enviar para cada usuario. Pero el problema es que están diseñados para que si detectan, buscando esta velocidad óptima para cada usuario, que se llega a un punto de congestión, que este usuario está congestionándose o que pues ellos, TCP, QUIC, todos envían más lento. Y esto está muy bien porque de esa manera evitamos que se colapse la Internet, que se congestione la Internet. Pero lo malo es que esta detección de esas situaciones de congestión no siempre funciona bien. De hecho, en muchas ocasiones, cuando no hay redes perfectas, cuando hay una red que pueda tener pérdidas de paquetes o altas latencias o redes inalámbricas, y pues confunden esas situaciones de red inalámbrica, pérdidas o altas latencias con una situación de congestión y entonces empiezan a enviar más lento de lo que en realidad se puede. Y claro, hoy en día, pues es que esto os sucede muy a menudo, porque redes inalámbricas las hay siempre, aunque tengamos una red de fibra, al final siempre hay un tramo de Wi-Fi, ¿no? Entonces eso ya lo convierte también en inalámbrico. Así que nosotros lo que logramos es que cuando se trata de TCP, y TCP es el protocolo más utilizado de la Internet, el mayoritario, pues podemos ayudar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos poniéndonos en su red y actuando como un proxy TCP transparente, que es un nodo de red, una configuración que está especificada en los estándares de un RFC y ha sido muy utilizada en el pasado durante décadas en redes satelitales y también redes móviles celulares muy grandes. Lo que pasa es que ha sido históricamente es una tecnología que ha sido pues cara, no era económica, solamente redes con mucha, que tuvieran mucho dinero podían permitírselo. Nosotros lo que hemos logrado es hacer esta tecnología, hemos logrado que sea algo que pueda permitirse cualquier ISP o una empresa que quiera mejorar la calidad de su red. Entonces, nosotros de esta manera estamos haciendo que la tecnología más avanzada para explotar una red, pues ahora esté disponible para un mucho mayor número de operadores y es lo que estamos viendo, pues como decía David, con muchos clientes por todo el mundo que están obteniendo buenos resultados con ello. Y de hecho, es que además, claro, la velocidad es una cosa muy compleja, hay muchos factores que influyen en ello, pero cuando el limitante es esto, el protocolo de transporte, el TCP, esta va a ser ¿por qué no puedo decir? Pues en vez de esto, pues aumento la capacidad que tengo hacia la Internet, ¿no? Compro más capacidad por ahí. Pues es que eso no va a ayudar, porque de hecho muchas veces vamos a tener una limitación de velocidad, incluso en momentos en los que la red no está saturada, ¿no? Claro, pues aquí la única manera es o bien eliminan de su red las pérdidas, las latencias y los tramos inalámbricos, cosa que no va a ser posible en muchos casos, o bien utilizan una tecnología como la nuestra para mejorar la calidad. Entonces, ¿cómo funcionan estos proxies TCP transparentes? Bueno, pues vamos a verlo con una animación muy sencilla para que vean que esto no es magia. Entonces, si tenemos aquí dos servidores a la derecha y estos servidores quieren enviar 7 paquetes, esto es un ejemplo. Entonces, siempre lo harían primero por rondas, un paquete, luego 2, luego 4, para intentar ver la velocidad que tiene el enlace, la capacidad de ese enlace,
¿no? Entonces, si aquí vamos a representar los clientes a la izquierda, de tal manera que cuando reciben una ronda de paquetes correctamente envían un paquete de vuelta, un ACK, un paquete de confirmación diciendo ha llegado correctamente, pues envíen más. Entonces, arriba vamos a representar una situación sin proxy TCP, de un camino directo, y abajo una situación con un proxy TCP como el nuestro, en el camino, entre, pues en este caso es 5 segundos para que se pueda ver, entre 2 y 3, en algún punto intermedio, ¿no? Entonces, cuando empieza la descarga de paquetes, de estos 7 paquetes, ¿no? Cuando a nosotros nos llega el primer paquete, nosotros enviamos un ACK, un paquete de confirmación, como si fuéramos el cliente final, diciendo que ha llegado correctamente. Entonces, cuando este paquete de confirmación llega al servidor, el servidor envía ya la segunda ronda de paquetes, estos 2 paquetes adicionales. Y estos los guardamos en un buffer que tenemos para cada conexión. Entonces, cuando llega el paquete de verdad de confirmación del cliente final, nosotros ya podemos enviar esta segunda ronda de paquetes. La tenemos guardada y pues en este proceso ya hemos ganado en este caso, 4 segundos frente al camino de arriba. Porque, y lo mismo va a pasar con la tercera ronda, ¿no? Lo vamos a tener ya listo para enviar, de tal manera que en este caso hemos ganado 4 segundos por cada ronda, ¿no? Después de la primera. Si se ha hecho esto en 17 segundos, pues arriba pues es simple, pues 8 más, 25 segundos. Entonces aquí se ve porque teniendo un modo intermedio, pues cuando hay paquetes de comunicación con confirmación, se gana en velocidad. Y la clave está en que en este buffer que montamos, que tenemos para cada conexión, porque de cara al usuario final, cuando él envía los ACKs, le llegan la siguiente ronda de paquetes antes. Entonces, él ve que, de hecho, la Internet se ha trasladado a la red del ISP o de la empresa, de tal manera que bueno, pues al estar más cerca, pues la descarga es más rápida. Cuando estar cerca significa mayor velocidad siempre en la Internet. Entonces, hemos traído los contenidos más cerca y eso se nota especialmente si aún encima hubiera cualquier tipo de pérdidas de paquetes en este camino, pues todavía más. ¿Por qué? Porque TCP, todos estos protocolos de transporte también se encargan de retransmitir los paquetes que puedan perderse en el camino. Pero claro, se va a hacer mucho antes si esos paquetes ya están en la red, si los tenemos aquí, y los retransmitimos desde aquí. Y además, no solamente eso, sino que estas retransmisiones ya las estamos haciendo localmente y no nos están consumiendo ancho de banda en el lado de Internet. Eso también nos da un cierto ahorro de capacidad por este lado. Y por último, hay situaciones en las que estos servidores de contenido pueden no estar lejos. O sea, el hecho de acercarnos puede que no nos esté ayudando especialmente, porque estos servidores podrían estar incluso en el mismo rack cuando ocurren en grandes... En algunas redes grandes que hay pues, nodos de caché de Netflix, de Google, de Facebook, de todos estos grandes proveedores al lado, a unos microsegundos. Entonces, el hecho de acercarlo tampoco es tan importante, pero aún así logramos mejorar la velocidad y eso se debe a que en este juego, esto que hacen estos protocolos para detectar la velocidad óptima, de enviar a 1, 2, 4 y así llegar a la velocidad óptima, nosotros tenemos un algoritmo que es capaz de determinar esa velocidad óptima mucho mejor y no va a pasar como con el TCP normal, que en cuanto hay aquí una red que no sea perfecta, va a quedarse antes, va a pensar, uy, aquí hay congestión, voy a dejar de enviar más rápido. Entonces, por todo esto, nosotros tenemos mejores resultados. ¿Y cuánto de mejores? Pues esto lo vemos, por ejemplo, en esta gráfica. Aquí tenemos los resultados de 12 redes muy distintas, desde WISP, o sea, ISPs inalámbricos, fijos, con fibra, con cable, con redes móviles celulares, 4G, todo tipo de operadores. En todos ellos lo que hemos medido son las velocidades medias durante una semana de las downloads, las bajadas, las descargas de Netflix. Netflix no porque tenga nada en particular, sino que es algo que está en casi todas las redes del mundo. Y aquí vemos la velocidad media obtenida con nosotros en rojo y sin nosotros en gris. Entonces, por ejemplo, en este Wireless ISP, ¿no? Pues de media estaba en 3,83 megabits con nosotros y 2,01 megabits sin nosotros. ¿Qué pasa? Pues que esta red era la misma, pero con nuestro... y sobre esta red se podía enviar a 3,83 megabits por segundo, porque nosotros estamos midiendo en todo momento estas descargas y de hecho estas medidas sin optimización son también hechas por nosotros, porque nosotros dejamos un porcentaje de ellas sin optimizar para
en todo momento saber cuánto estamos mejorando. No, pues, bueno, pues esta red con nosotros, la misma red, es bastante más rápida y entonces los usuarios de esta red van a notar que un servicio en este caso de Netflix, pues mejor, con menos paradas, con menos problemas, al final, pues unos usuarios también más satisfechos. Digamos que nosotros pues aquí tenemos el caso de éxito con un cliente, por ejemplo, en Sudáfrica, pero tenemos muchos, que lo que nos dice es que desde que desplegó el servicio, el nodo VPN, las llamadas de soporte, quejándose por baja velocidad con speed test o por mala calidad en el streaming, cuando utilizan Wi-Fi, pues han bajado enormemente. Entonces, pues tienen una base de clientes mucho más satisfecha y en algunos casos también menos costes pues de soporte, porque atender a llamadas de reclamos pues también tienen su coste, ¿no? Entonces, eso es la primera de las funcionalidades. Ahora hablamos de la segunda más importante, la gestión de ancho de banda. Hay que hacer notar que todas estas funcionalidades están incluidas en la licencia y se dan de forma integrada, como veremos. Todo se hace a un tiempo. Gestionamos ancho de banda al mismo tiempo que aceleramos y al mismo tiempo que damos métricas y vemos la red por dentro. Nosotros en gestión de ancho de banda, ¿en qué consiste? Pues en poder limitar la velocidad y en concreto nosotros nos vamos a permitir hacer esto de una forma muy flexible. Muy flexible quiere decir que vamos a poder tener límites de velocidad pues especificados por el plan del usuario. Claro, por un lado, pues hay los distintos planes que pueden tener para sus usuarios, pero además se pueden hacer cosas mucho más sofisticadas. Pues podemos poner unos límites especiales, por ejemplo, para a ciertas aplicaciones, el video streaming, por ejemplo. Pero además podemos hacer que eso sea solamente ese límite, pues por ejemplo, cuando la velocidad de la red esté, imaginemos una red de 10 gigabits, pues cuando llega a 8 o 9, que pensemos que empezamos a entrar en congestión, pues hacemos que haya en esa situación un límite especial para el video streaming, pues para que al final lograr una mejor velocidad en toda la red. Limitamos el contenido que más pesa en toda la red y lo hacemos solamente cuando hace falta, no en todas las situaciones. Pero también podemos hacerlo distinto, por ejemplo, para ciertas IPs de rangos de IPs que podemos definir, por ejemplo, para los usuarios de fibra o los usuarios de radio que podamos saber por la dirección IP, pues también unos límites distintos. Pues también podemos hacer esto por etiquetas VLAN, por interfaces. Hay muchos otros criterios. Ahora vamos a también en breve permitir según la hora del día, según el día de la semana y también por otros parámetros que podamos adivinar, deducir de, por ejemplo, de la interfaz radios y otros sitios. Entonces, por un lado, como digo, es una forma muy flexible de definir las velocidades, cómo las queremos limitar. Pero además lo hacemos esta gestión de ancho de banda, estas limitaciones de velocidad en su red, para controlar de verdad su red, pues lo vamos a hacer de una forma muy eficiente y económica. ¿Esto en qué consiste? Pues que nosotros, por ejemplo, logramos hacer hasta 150 gigabits en un servidor estándar de Intel o AMD. En concreto esto lo tenemos con unos de AMD, pero sería parecido en Intel. Y esto lo que permite es que en vez de hacer esto en muchos nodos, en muchos puntos de su red, lo van a poder hacer de una forma más centralizada. Esto pues puede también implicar una mayor facilidad para hacer todo y menores costes. Pero no solo eso, sino que además reducimos, claro, en muchos casos esta funcionalidad de limitación del ancho de banda pues se está haciendo en servidores PPPoE o en OLTs o en routers que puedan estar ahí en el camino, que puedan tener esta funcionalidad de limitar la velocidad, pero esto les implica aumenta bastante el uso de la CPU de esos elementos. Pues si nosotros empezamos a hacer esto y dejan de hacerlo, por tanto, en esos nodos van a estar muchísimo más libres. Tanto así que, por ejemplo, tenemos muchos casos en donde hasta el momento, por ejemplo, hacían esto en 10 nodos, por ejemplo, la de MikroTik de 72 cores, pues están haciendo eso y ahora lo están haciendo en un solo servidor con nuestra aplicación. Entonces, ¿por qué? Porque si la funcionalidad PPPoE, por ejemplo, si no se hace la gestión de colas,
pues uno de esos servidores PPPoE puede aguantar muchísimo más tráfico que cuando sí que hace la gestión de colas. Entonces, esto, al liberar esto, pues se reduce el número de servidores. Y bueno, ocurre que si ustedes hacen la cuenta de lo que puede costar 10 servidores de esos PPPoE y lo que cuesta nuestro nodo, pues verán que puede salir solo por eso ya a cuenta. Y además lo vamos a poder hacer con mayor flexibilidad, pero no solo eso, sino que además la limitación que hacemos, la forma en que lo hacemos con una calidad mucho mayor. ¿Y cómo logramos esto? O sea, porque, claro, nosotros lo que intentamos, lo que logramos, creemos, y que lo pueden probar ustedes, es limitar la velocidad sin perder calidad. Entonces, ¿cómo? Porque, claro, cuando uno limita la velocidad, hay un cuello de botella. En nuestro, ¿no? En el que seas, hay un punto en el que entran las cosas, los paquetes de la red de Internet más rápido y luego salen más lento porque estamos limitados, ¿no? Entonces, eso, pues si entran más rápido de lo que salen, obviamente se forma una cola. Hay que guardarlos una cierta cola y que se va llenando. Y como como entran y tienen que esperar a salir, pues eso quiere decir que hay una latencia, el ping aumenta, el RTT aumenta, ¿no? Entonces, y cuando no hay pérdidas de paquetes, porque claro, si el buffer o la cola se llena, pues ahí ya se pierden esos paquetes. Esto, pues en principio, pues supone una degradación de la calidad, claro. Pero no tiene por qué, o bueno, se puede limitar esto. Esto es lo que nosotros decimos, porque ante la congestión, lo que hemos estudiado, lo que se puede ver es que, claro, ante esto que hemos dicho ocurre siempre, sí. Pero los flujos pesados, el streaming, las descargas de sistemas operativos, esto, se adaptan muy bien a esto. O sea, no tienen por supuesto, van un poco más lentos. Si a uno se le limita la velocidad, pues ellos no van a poder ir más rápido, ¿no? Pero no sufren especialmente. Netflix, YouTube, esto no sufren especialmente porque tienen unos buffers grandísimos. A veces Netflix utiliza 2 o 3 minutos de buffer. Van a un poquito menos de resolución, pero van bien. Los flujos que de verdad sufren son los flujos interactivos, los juegos online, las teleconferencias. Estas aplicaciones, cuando se eleva la latencia, sufren muchísimo. La calidad baja enormemente. Entonces, de lo que nosotros logramos es que evitamos que la limitación perjudique a los flujos interactivos. Entonces, de esta manera, pues estamos minimizando, o sea, logrando darles calidad sin... mantener la calidad aún limitando la velocidad. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues lo básico es nuestra tecnología. Utilizamos una cola por flujo, pero una cola por flujo quiere decir que para cada conexión vamos a tener una cola independiente. Y esto es algo que, por ejemplo, llegamos a tener nodos. Tenemos un nodo, por ejemplo, en algunos clientes que tienen más de 1 millón de usuarios, más de 1 millón de direcciones IP y con más de 3 millones de conexiones en momentos de pico simultáneas. Y esto está hecho de una manera muy eficiente y esto lo podemos soportar. Entonces, claro, en cuanto uno puede soportar esto, pues ya eso es una ganancia, como ahora veremos. Pero además es que nosotros localizamos a los flujos interactivos y automáticamente les damos una mayor prioridad y hacemos que adelanten a los otros. Y vamos a verlo esto con una pequeña animación para que vean en qué consiste cómo logramos esta mejora. Si tenemos nuestro equipo, y aquí esto representa esto es nuestro equipo, y arriba un equipo de cualquier otra tecnología, no de cualquier otro fabricante, que vamos limitando la Internet. La Internet vamos a suponer que está aquí a la derecha viendo los paquetes y hacia la izquierda está el usuario al que le estamos limitando la velocidad en cierto momento. Entonces, aquí viene el primer paquete, pues de entrada nosotros le asignamos una cola como hacen los otros equipos y bueno, pues ahí se queda guardado hasta que pueda pasar, que le toque ya por el cálculo de velocidad, ¿no? Y bueno, hasta aquí pues vamos a hacer lo mismo que haría cualquier otro equipo. La diferencia empieza aquí, cuando llega un paquete de otra aplicación distinta, en este caso Netflix, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pues esto ya empieza a ser distinto porque le hemos creado una cola independiente y entonces estos se van a ir guardando cada uno de los paquetes en su cola. Hasta aquí, pues bueno, en cierto momento ya toca, claro, enviar estos paquetes y aquí empieza la diferencia, porque nosotros a la hora de enviar estos paquetes, pues vamos a ir alternando entre todas las colas que tienen que enviar. Entonces eso ya, para empezar, va a dar una mayor calidad, porque vamos a hacer un reparto más igualitario entre todas las aplicaciones que quieren enviar. Y eso ya de por sí hace que las aplicaciones más pesadas no estropeen a las menos pesadas, porque todo el mundo tiene su turno.
Pero no solo eso, sino la gran diferencia viene cuando aquí llega, bueno, seguimos enviando, ¿no? Pero ahora de repente llega un paquete de una aplicación interactiva, por ejemplo, Zoom, una teleconferencia. Y entonces, este, por supuesto, tiene su propia cola. Claro, como estas aplicaciones suelen tener tanto tráfico, les importa mucho la latencia, pero no generan demasiado tráfico. Entonces, este paquete, según llega, él es el primero en su cola. Y claro, pues le va a tocar enseguida, pues aquí en principio acaba de salir este, le tocaría primero este, y ya en 2 turnos ya le tocaba salir. Pero nosotros incluso eso lo mejoramos porque detectamos que es algo interactivo y entonces hacemos que los interactivos se salten bueno, vayan primero. Y entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues que este paquete ha llegado, aquí hay una fuerte limitación de velocidad, por supuesto, ¿no? Y este paquete, según ha llegado, ha salido. Entonces, no ha sufrido ninguna latencia. Pero aquí arriba, por ejemplo, si este mismo paquete tendría todavía que esperar a que salieran 10 paquetes. Este iba a sufrir una gran latencia aquí, si no hubiera tenido incluso la mala suerte de perderse, porque si tuviera el buffer este lleno, ¿no? Porque 10 paquetes, por ejemplo, es lo que aguantan las simple queues de MikroTik. Entonces, bueno, todo esto que nos da, pues bueno, una mejora de la calidad pues en todos estos flujos interactivos. Pero además nosotros también reducimos activamente para que aún así haya menos congestión, porque claro, Netflix y los flujos pesados también están ahí, ¿no? Y mucho. Bueno, pues nosotros sabemos, por ejemplo, en la parte de TCP logramos que el servidor con TCP, con esos mensajes ACK que hemos comentado antes, logramos que vayan informar al servidor y hacer que vayan más, que se ajusten a la velocidad justo que nosotros queremos. De esta manera, si a uno le envían a la misma velocidad que está saliendo, nosotros podemos ajustar para que sea eso sí, pues ya no se va a formar tanta cola, porque las colas se forman cuando uno intenta, por ejemplo, enviar a 10 megabits y le llegan paquetes a 20 megabits. Entonces, con TCP vamos a poder hacer un trabajo mucho mejor. Con UDP, pues no se puede hacer eso porque son protocolos encriptados, no se puede informar al servidor de esto, pero utilizamos Codel, que es lo más avanzado que hay en el mercado, y el resultado, pues, es que tenemos la tecnología más avanzada para esto. Entonces, les estamos dando una gestión de ancho de banda, pues, más flexible, más económica y, además, con una mayor calidad. Esto, pues ahora si lo quieren ustedes poner en su red, pues la integración es muy sencilla. Tenemos muchos casos, además, por tantos clientes como tenemos, pero al final, claro, una de las primeras cosas es cómo se entera nuestro equipo de qué plan de usuario, cómo configuramos qué le toca a cada usuario que está su configuración, ¿no? Pues esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer, tenemos una interfaz gráfica que permite hacer esto de forma muy sencilla, pero también hay una CLI que se puede hacer de forma ya más automática con comandos, scripts, pero además tenemos una interfaz, una API REST, por la cual uno puede programar estas cosas mediante comandos REST desde fuera, y también, que quizás puede ser muy interesante, en todos aquellos sitios en los que puedan tener un sistema de gestión de usuarios, un sistema de facturación, ¿no? Y, por ejemplo, este sistema de facturación mediante radios esté utilizándose a día de hoy para, por ejemplo, controlar los planes que, por ejemplo, hace un servidor PPPoE, ¿no? Que a través de esa interfaz esté llegando esta información desde eso, pues nosotros nos vamos a poder integrar sin prácticamente hacer nada. Lo único que hay que hacer es configurar un servidor secundario de radios, por ejemplo, en el servidor PPPoE de MikroTik, de backup, que seríamos nosotros, todo sigue funcionando igual. Lo único que nos van a llegar copias de los mensajes de Radius Accounting, en los cuales está la información de la dirección IP y la información del plan que le toca al usuario. Entonces, de esta manera, haciendo un pequeñísimo cambio en este nodo, de repente este nodo va a poder hacer ya exactamente la limitación que hasta ahora estábamos haciendo aquí, va a liderar enormemente la CPU de aquí, tanto que en algunos casos también se podrá configurar para que ya no haga eso, o bien se puede hacer que esté como backup. Hay distintas opciones. El resultado final, pues una mejora en la latencia. Nosotros hemos visto, esto es una red en la que en un cierto momento se empieza a hacer esto con nuestro equipo frente al equipo que hasta en ese momento se estaba utilizando, y se ve que hay una bajada muy grande en la latencia de la red. Mayor calidad. También, esto es otro ejemplo de otra cosa que puede conseguir si uno empieza a hacer, por ejemplo, limitar el video streaming en horas de pico, de mayor congestión, pues en un cierto momento en una red empezaron a hacer esto, y entonces pues nosotros lo que hemos visto es que con eso se puede lograr
una reducción si es que quieren hacer esto, no todas las redes quieren hacer esto, pero si lo necesitan, pues se puede llegar entre un 15, un 10, un 15 y un 20% de reducción sin afectar a la calidad del vídeo. También, por último, tenemos la gestión de la congestión automática, que esto ya es una cosa nueva que estamos a punto de sacar. Se trata de que en vez de que nosotros nos lleguen las limitaciones de cada usuario, nosotros vamos a detectar automáticamente cuando un usuario llega a la congestión. Lo vamos a detectar y en este momento le vamos a aplicar una limitación. Si, por ejemplo, detectamos que un usuario está llegando a por ejemplo, su límite está en 19 megabits, por lo que sea, porque tiene alguna saturación, bueno, pues si lo detectamos en el momento en que detectemos eso, claro, en general cuando llega la saturación, pues la latencia se va, las pérdidas empiezan. Bueno, pues nosotros lo vamos a limitar a 18, una cosa así, un poquito menos, de tal manera que solamente limitándolo un poco, pues este usuario va a disfrutar de una latencia mucho más baja, porque cuando uno entra en congestión, la latencia y las pérdidas suben de forma exponencial. Se está mucho mejor en un punto justo por debajo de la saturación que en el punto de saturación. Esto es algo que hacemos automático. Cuando lo hemos medido en sitios, pues ahora en estas pruebas que estamos haciendo, pues hemos visto que también hay una mejora en las latencias de la red, sobre todo las máximas, ¿no? Ya no hay esos periodos de congestión tan fuertes. Lo único, eso sí, que, bueno, bueno, aquí la bajada es menor que porque aquí estamos adivinando nosotros y bueno, es un sistema de inteligencia artificial con machine learning, con aprendizaje automático que funciona bien, pero tampoco adivina siempre exactamente, está siempre viendo exactamente, o sea, tiene que ser conservador porque no queremos limitar más de la cuenta. Lo mejor es en realidad hacerlo con los planes definidos por radius o por esto, o bueno, una combinación de ambos. Entonces, en el caso de éxito, pues clientes que lo utilizan, por ejemplo, una red grande que tenemos en un cliente nuestro en Honduras, pues dice que cuando lo ha utilizado para implementar esto, pues han logrado una significativa reducción de latencia y un ahorro en costes porque ahora utilizan muchos menos servidores PPPoE. Entonces, pues básicamente mejor calidad a menor coste. Por último, la visibilidad de red lo que nos permite es ver dentro de su red, por ejemplo, aquí estaríamos viendo cuál es el cuánto de, yo qué sé, de Netflix, de Facebook, de YouTube hay en cada momento, ¿no? A cada hora del día en su red y también, pero también, por ejemplo, les permitimos ver, por ejemplo, imaginemos un contenido que llega de Apple, ¿no? Pues de dónde está llegando esto, pues aquí le decimos, pues por ejemplo, Apple está llegando, el 80% nos llega desde algunos servidores a 20 megabits, 20 milisegundos, perdón, un 15% nos llega desde muy cerca, unos servidores que deben haber de caché por ahí al lado, y algunos llegan a lo mejor desde otro continente casi a más de 100 milisegundos, ¿no? Pues aquí vamos a poder examinar bueno, las latencias que tienen los servicios, porque aquí estaríamos viendo la latencia desde nuestro nodo, desde su red, por tanto, hasta el servicio. Porque, por otro lado, bueno, pues ahí pueden evaluar distintos proveedores suyos de contenido de Internet, pues con cuáles están obteniendo mejores calidades. También vamos a poder ver, por ejemplo, los usuarios, aquí los 20 o 30 más activos de su red y ver pues qué patrones tienen. Algunos, por ejemplo, que consumen constante la velocidad, pues uno puede ver si a lo mejor tienen algún problema o a lo mejor están intentando servir a otra red, no sé. Nosotros les damos esa información, ustedes la pueden utilizar. Y luego están las métricas de uso y de calidad de los suscriptores. Guardamos métricas durante 3 meses para cada uno de los suscriptores. Y entonces, pues van a poder ver, por un lado, el uso real. Pues aquí tienen una semana de uso de uno de los clientes, ¿no? Pero, bueno, pues también esto es el uso que hace en cada momento. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la velocidad máxima que alcanza, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, por ejemplo, aquí sale la velocidad máxima, parece que está en 39 megabits. Bueno, pues si es un plan de 40, pues muy bien, estamos dando la calidad máxima que estamos diciendo. Pero imaginemos que era un plan de 50. Entonces, bueno, pues esto nos va a poder decir, bueno, pues aquí hay un cierto problema, no estamos dando lo que pensamos lo que tenemos comprometido. Entonces, podemos ver con otras métricas, por ejemplo, la latencia, a ver si hay un problema de latencia con este usuario. Entonces, vemos por ejemplo, de este usuario, pues nos vamos a la gráfica de latencia, pero aquí estamos viendo que su latencia, que estaría la gráfica más oscura, pues en realidad es más baja que la latencia media de toda la red, que está aquí en un color más claro. Así que no es un problema de latencia, pero también vemos la retransmisión, las pérdidas que está sufriendo este abonado, ¿no? Eso también lo medimos y aquí, por ejemplo, vemos que si la red en este color más claro está en pérdidas bastante bajas, pues como mucho un 2%, entre un 1 y 2%, este usuario resulta que está
en el 7 y pico por ciento de pérdidas. Bueno, pues a lo mejor ese es el problema. Entonces aquí les podemos ayudar a ver esos problemas. Aparte de, por ejemplo, también ver si tiene, por ejemplo, los flujos que está generando, pues que le puede dar indicación de si se trata de un usuario normal o a lo mejor una red que está dando servicio a muchos otros, o bien que alguien que tiene, por ejemplo, problemas de ataques que los sufre o que los provoca, ¿no? Sin darse cuenta, a lo mejor. Pero en este sentido, pues, también podemos detectar los ataques de OS, distintos tipos de ataques de SYNFLAT, de volumen, que puedan sufrir sus operadores, sus clientes. También muchas veces muy interesante ver los generados por los clientes suyos, porque a veces estos son un problema porque otros servidores de contenidos deciden que sus rangos de IP pues, son peligrosos por tener esto, y entonces, bueno, si lo podemos detectar, pues podemos hacer algo al respecto. Al final, el caso de éxito, pues un cliente nuestro de los primeros, Víctor de la Nuez, de Wi-Fi Canarias, pues nos decía como el DPI, la visibilidad de red, pues es algo que él utiliza mucho, pues sobre todo cuando tiene problemas, clientes que le pueden hablar con reclamos muy poco específicos, como no puedo teletrabajar o esto va lento, pues él puede ver con las métricas de verdad qué puede estar pasando con el DPI, con todo esto, ver los contenidos y al final pues poder analizar el problema y resolverlo. Entonces, como decía, esto pues lo tenemos en más de 300 nodos en todo el mundo. Son más de 250 clientes, pero algunos de ellos tienen más de un nodo en todos los continentes. Bueno, empezamos en Europa, ahora tenemos mucho en todo el continente americano. Y también ahora estamos empezando en Sudáfrica, muchos clientes, y en Asia estamos empezando. Y por último, el despliegue, pues esto es realmente sencillo. Esto funciona a nivel 2. Nuestro equipo, el equipo ya con el software instalado, ¿no? Se pone un enlace, y pues es como un bridge, un switch. Todo lo que entra por un lado, sale por el otro. No hace falta direcciones IP, direccionamiento IP. No, de hecho, pueden ser varios enlaces. Claro, se puede poner un enlace agregado sin problemas de forma transparente a través nuestro. Luego está una interfaz de gestión por la que se configura y se ven los resultados, y luego es típico, es muy posible también que pongamos un enlace de bypass por si hay algún problema. El hardware, nosotros les ayudamos a ver cuál es el más apropiado, pues entre 1, 10, 20, 100. Nosotros les indicaremos, en general les podemos decir que necesitamos un hardware bastante poco potente en todos los casos, y poca RAM, o sea, es muy eficiente la aplicación. Lo mejor aquí es que veamos, hablar con ustedes, y muchas veces puede ser un servidor que ya tengan ustedes disponible. Y entonces, bueno, pues si nos lo dicen y vemos, todo depende de los gigabits que vayan a pasar. También incluso se puede hacer en entornos virtualizados con VMware o KVM. En general conviene que las interfaces sean de Intel porque va muchísimo más rápido por las librerías de Intel especiales que utilizamos, pero son de las más comunes en cualquier caso. Y bueno, pues en esto les podemos ayudar nosotros a elegir lo más apropiado. Nuestro modelo, ¿cómo funciona? Pues con una prueba gratuita. Nosotros siempre estamos prometiendo aquí unas funcionalidades y unas cosas que son bastante buenas, y bueno, pues les damos la oportunidad de probarlo de forma gratuita y sin ningún compromiso por su parte. Sobre todo si tienen un servidor que tienen ahí, pues lo utilizamos para esto, sin ningún costo por su lado y sin ningún compromiso, pues tienen 2 semanas. Además, nosotros incluimos lo que es el soporte a la instalación, les ayudamos a instalarlo, a ponerlo en marcha, a elegir el hardware, a elegir el emplazamiento. Todo eso, una vez en marcha, está funcionando, lo dejamos un par de semanas, que vean los resultados, los analizamos con ustedes, y entonces si les da valor, y en el 80% de los casos pues sale que sí, que les compensa, que les gusta, que les está, pues entonces tienen 2 opciones, una suscripción mensual o una licencia perpetua, como ahora veremos con los precios. Y luego ya, eso sí, el pagos por uso no tienen que, o sea, según vayan necesitando más, podrán ir haciendo upgrades, pero en cada momento solo tienen que pagar la licencia por el uso que necesitan. Y con esto yo acabo la presentación y dejo que también pues David les pueda explicar los precios. Muchas gracias, José. A ver, nuestro modelo se vende con 2 modalidades. O sea, podemos o comprar la licencia, hacemos un único pago y la licencia nos pertenece tal y como se nos entrega. Esta opción en la licencia perpetua, el mantenimiento y las actualizaciones están incluidos durante el primer año y después tiene un costo anual del 10%.
Por ejemplo, un cliente que contrate la licencia de 500 megas por $2.921, si el segundo año quisiera mantener el soporte, tendría que pagar una única cuota anual de $292,12. La segunda opción es contratar el cliente, el servicio, perdón, en alquiler mensual, como una renta, ¿no? El servicio se prepaga, esto es importante, y los meses que se paga pues funciona, y si un mes pues por lo que sea no se cancela, se corta el servicio. ¿Bien? El escalado, como ustedes verán, pues es el tramo más fuerte, por decirlo de alguna manera, está en los 2 primeros gigas, y luego a partir del segundo giga, el giga adicional es muy económico. ¿Bien? En el caso de que uno contrate, nosotros nos vamos adaptando a la realidad del ISP. Entonces, en el caso que un cliente contrata la licencia de 500 megas, porque recién está empezando, y luego empieza a crecer, le va bien y quiere ampliar a 1 giga, lo único que tendría que abonar sería la diferencia, ¿no? En el mensual, pues simplemente al mes siguiente corregiríamos la cuota a la superior, ¿ok? Pero como pueden ver, nuestros precios son bastante económicos comparados con otras soluciones de este estilo. Y poco más en la parte de precio. No sé si pasamos... bueno, esto es importante. Hasta el 31 de mayo, para los clientes asociados a WISMX, les ofrecemos un descuento especial del 10% en las licencias de pago único. Para adquirir esta promoción, uno tiene que ser socio de WISMX, de la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico, y estar al día en sus cuotas. Bien, desde Becuan invitamos, nosotros somos socios proveedores de WISMX, invitamos fervientemente a los ISPs de México a formar parte de esta asociación que tanto se esfuerza por proteger los intereses de los pequeños y medianos ISPs de México, que hacen un esfuerzo tan grande por llevar el Internet a zonas donde los grandes no quieren o no pueden estar, ¿no? Por eso nuestra forma de apoyarles es esta. O sea, para todos aquellos clientes que quieran adquirir una licencia en modelo de pago único y sean socios de WISMX, tendrán un descuento del 10% siempre y cuando contraten antes del 31 de mayo. Otra cosa que me gustaría indicar antes de pasar a las preguntas es que nosotros tenemos una fe tan grande en el producto que invitamos a la gente a probarlo sin ningún costo. O sea, a día de hoy nuestra tasa de conversión, nuestra tasa de compra sobre los pilotos está en torno al 80 y pico por ciento. O sea, prácticamente 9 de cada 10 clientes que lo prueban lo terminan adquiriendo, porque el impacto en su red es tan notorio que acaba resultando barato. Por eso lo que queremos invitarles hoy es a darse la oportunidad de probar la solución. En la siguiente pantalla, José, por favor, aparecen nuestros datos de contacto. Si alguno de ustedes estuviera interesado en probar nuestro servicio, el proceso es muy sencillo. Nos contacta a través de sales@bicuan.com. Nosotros primero le daríamos una cotización antes de iniciar la prueba para confirmar que efectivamente el costo está dentro de la capacidad de su empresa, y luego le indicaríamos el tipo de hardware necesario. Bien, el hardware, como hemos visto antes, no es muy costoso, es muy sencillo. Usamos equipos comerciales, no tienen que ser nuevos, pueden ser refurbished o que estén en buen estado o que ustedes dispongan de ellos en stock. Y les enviaremos, después de hacer un breve cuestionario sobre su red para definir el punto donde colocar el equipo, les enviaremos un fichero ISO a instalar, ¿bien? Con una imagen ISO. Es muy sencillo instalarse así con un USB booteable, con una distribución de Linux normal, pero a pesar de todo, pues contamos con videotutoriales, con una guía de instalación y con soporte en su franja horaria. ¿Ven? Una vez instalado el equipo, necesitaríamos un acceso remoto al mismo. Con ese acceso verificaríamos que la instalación se hubiera hecho correctamente y cargaríamos la licencia de demo. La licencia de demo es exactamente igual que la definitiva. No tiene capada ninguna funcionalidad. Lo único que está limitada en el tiempo. Nosotros ofrecemos una prueba de 15 días. La experiencia nos demuestra que 15 días es tiempo más que suficiente para comprobar las bondades de nuestra solución, y pasado ese tiempo, pues ya ustedes deciden si lo adquieren en mensual, en pago único, si no quieren seguir, como ustedes vean.
Durante todo el proceso de demo, nosotros les acompañamos, hacemos sesiones puntuales para mostrarles los resultados de la prueba, cómo está afectando a su red, qué resultados estamos teniendo y proponiéndoles acciones a tomar en cuanto a la limitación y demás, ¿ok? Ahora, sin más, si les parece, vamos a pasar a las preguntas. Me preguntan, José, un cliente tiene un servicio de internet satelital Starlink. ¿Se puede pasar a través del Becuan en paralelo con mi servicio de fibra? Sí, en principio no hay problema tenemos muchos clientes que tienen todo tipo de tráfico pasando por nosotros, desde fibra, radio, cable, etcétera. El que sea satelital, pues no tiene, de hecho tenemos algunos clientes con tecnología satelital. Ahí lo único que hay que ver es simplemente si hay algunas de estas tecnologías satelitales que ya tienen integrado en los modems lo que es la optimización TCP, porque es necesaria en muchos casos, ¿no? Entonces, en ese caso, también podemos estar. Lo único que se va a ganar un poco menos, pues porque esa optimización, ya una parte de esa optimización de TCP ya está ahí. Entonces, bueno, pero hay muchos otros servicios satelitales que no incluyen la optimización de TCP. Es estudiarlo. Luego, a ver, es que ahora se me acumulan las preguntas. Tenemos un cliente que nos pregunta si soportamos IPv6 y si a un cliente que tiene IPv6 y se le está entregando a un único usuario un /60, por ejemplo, con 100 megas de velocidad, si podemos limitar el segmento completo de IPs de ese cliente. Nosotros sí soportamos IPv6 y a la hora de que consideramos el usuario, pues es configurable, eso sí, para toda la red, si es un /64 o un /48 o como que se considera cliente. Entonces es algo que se puede configurar. En principio es la misma configuración para todos los usuarios de IPv6. Aquí hay una pregunta que, si no te importa, respondo yo mismo. Nos preguntan, en la licencia de 500 megas, el servidor Becuan no me limitará el tráfico extra que supere ese umbral de 500 megas. A ver, nosotros no bloqueamos el tráfico que excede la licencia. Lo dejamos pasar de forma transparente, pero tampoco lo tratamos y lo hacemos en sesiones aleatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu licencia está excedida en un 10%, no vamos a acelerar a todos los clientes un 90%. No, es probable que haya clientes a los que se les esté acelerando todo y a otros a los que no se les acelere nada. Pero pasa lo mismo con el DPI. Las gráficas de DPI no van a reflejar el tráfico de ese 10% y la limitación de planes, o sea, vas a tener un 10% de usuarios de la red a los que no se les está limitando. ¿Qué quiero decir con esto? Es una situación que no va a generar un bloqueo, no va a generar una incidencia, pero que no debería prolongarse en el tiempo. Nuestro personal probablemente contactará contigo y te dirá, oye, tienes la licencia excedida, habría que actualizarla. ¿Bien? Luego me preguntan también, ¿cuántos enlaces soporta Becuan? Pues, bueno, en principio la limitación es más una limitación física por cuántos enlaces podemos poner en el servidor que elijamos. Nosotros tenemos ahora tenemos algunos que, por ejemplo, tienen 10 enlaces, pasando 10 enlaces de 10 gigabits y podría a 12 con ese mismo hardware. O sea, no hay una limitación física, no hay una limitación en el software. Es una limitación más en los que se pueden llegar a poner físicamente en el servidor. Me preguntan también, ¿no resultará más a cuenta sencillamente aumentar la capacidad de los clientes? La capacidad del... Bueno, entiendo que se refiere al ancho de banda que se entrega. Bueno, si en los casos en los que, como indicaba antes, hay clientes que tienen una limitación de velocidad, o sea, que no llegan a la velocidad que deberían, incluso en los momentos, pues por la noche, cuando no hay
problemas de saturación. Entonces, esto lo que nos indica es que no es un problema, como decía, cuando la limitación está en los protocolos de transporte, en el TCP, pues no, con eso no van a lograr grandes mejoras. Entonces, habrá casos en los que, por supuesto, venga bien aumentar esos, en otros no. Entonces, pues o sea, la opción siempre, o sea, el motivo por el que una red, si sus clientes todos estuvieran conectados por una Ethernet a 100 metros de su central y no fueran por Wi-Fi, todos le puedo asegurar que irían perfectos. El problema es que no todo el mundo puede estar conectado así. Vale, aquí tenemos una persona que pregunta sobre el periodo de prueba. Como he comentado antes, el periodo de prueba es de 15 días y la licencia es una licencia a full, no tiene ninguna limitación. O sea, usted puede probar exactamente todas las funcionalidades que aquí se han detallado: la aceleración, el DPI, la gestión de ancho de banda. Podemos incluso, en función de lo complejo que pueda resultar, coger un segmento de clientes y probar la limitación de planes. No hay ni una sola funcionalidad de la licencia final que no se aplique durante el piloto. La única limitación, insisto, es el periodo de duración de la prueba. ¿Esta solución aplica también a redes de fibra? Sí, sí, también tenemos en muchos sitios. Y porque las redes de fibra, por ejemplo, la tecnología GPON también tiene un cierto jitter que tiene un canal compartido que no viene, que molesta bastante a los protocolos de transporte. Entonces, pues ahí también se logran aceleraciones bastante considerables. Nos preguntan también, con respecto al hardware, ¿recomiendan algún proveedor aquí en México? No, ninguno en particular. Quiero decir, todos. No tenemos ninguna predilección. Cualquiera que le pueda. Hoy en día es complicado también conseguir el hardware en por los plazos de entregas. Pues ahí lo que puedan encontrar ustedes, nosotros también les podemos indicar alguno, pero seguramente a quien ustedes de donde adquieran los servidores normales. Aquí no tenemos el que les resulte más cómodo. Sí insistimos mucho, y esto es muy importante, en que antes, si van a disponer de un equipo que ustedes ya tengan, con enviarnos las características es suficiente. Pero sí insistimos, y es muy importante, que si van a comprarlo, antes de adquirirlo, contrasten con nosotros las características del equipo. Porque hay veces que, pues, por lo que sea, por ejemplo, las tarjetas de fibra, no nos vale cualquiera, no soportamos Mellanox, necesitamos que las tarjetas cuenten con controlador Intel X520 o X710. Entonces, antes de adquirir el equipo, sí sería bueno que se pusieran en contacto con nosotros, que nos enviara las características del mismo y que nosotros lo podamos variar para evitar compras que luego al final no nos sirvan. ¿Bien? Me preguntan también, José, si contamos ya con clientes en México. Sí, tenemos, creo que son 12. Tenemos desde 500 megabits a unas licencias hasta un cliente grande con una licencia de 80 gigabits. Luego nos preguntan que si nosotros podemos proveer el hardware, pues me temo que no. Nuestra empresa, aunque tenemos distribuidores en México, nuestra empresa está en España y el proceso de importación iba a complicar mucho la situación, sobre todo teniendo en cuenta que no trabajamos con equipo propietario. Para nosotros el hardware es un mal necesario. O sea, no pretendemos que el hardware encarezca la solución. De hecho, al revés, cuanto más barato lo puedan encontrar ustedes en su país de la forma más sencilla, es mejor para nosotros. Incluso si no, también en un entorno virtual es posible. Sí, eso es curioso, no lo ha preguntado nadie. Soportamos también entornos virtualizados KVM o VMware. en KVM y VMware. Y poco más. Muchísimas gracias a todas las personas que
que han atendido este webinar, a las personas que se inscribieron y que por lo que sea no han podido asistir, que tranquilas porque esta sesión será grabada y luego la subiremos a nuestro canal de YouTube. Gracias a José por su tiempo y sobre todo gracias a WIS-MX, la Asociación de Proveedores Inalámbricos de México, que hace una labor extraordinaria para organizar el tejido empresarial de los proveedores de Internet de México, del pequeño y mediano proveedor que tiene esta lucha tan grande por llevar Internet a todos los rincones del país. Y invitamos una vez más a todos los ISPs que no lo sean aún, que se asocien, que se hagan miembros de esta asociación, sobre todo con el aliciente de que si van a adquirir nuestra solución, pues antes del 31 de mayo cuentan con esta oferta del 10%. Por mi parte nada más, muchas gracias a todos una vez más y esperamos ponernos en contacto con ustedes en breve. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos. Buen día.